6 de Marcos. Ya habíamos llegado al versículo 30. Nos detuvimos a hablar de lo que era la figura o la palabra apóstolos en griego, shaliach en hebreo. Ya habíamos aclarado de que, en síntesis, hoy, si se va a decir a alguien apóstol, es apóstol debe ser una iglesia, debe ser una institución, una misión o algo así por el estilo, ¿verdad? Pero no puede decirse nadie hoy apóstol de Jesucristo, porque no es posible. Los apóstoles solamente fueron los 12 apóstoles de Jesús. Solo fueron los 12 que hubo en su momento, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, que fue pues a quien se presentó después. Exacto, fue llamado directamente por Jesús. Entonces hoy apóstoles no hay, excepto que se especifique apóstol de la iglesia tal. O sea, en el sentido de un enviado. Exactamente, cuando habla de que hay unos falsos apóstoles, claro. Pablo mismo da la impresión de que había otros verdaderos. Sí, exactamente, correcto. Y lo que estamos diciendo es que es la importancia y la implicación de esa palabra, porque habíamos dicho aquí que un apóstolos o shaliach en hebreo era un plenipotenciario, es decir, un apoderado con amplio capacidad de hacer y decir lo que quisiera en nombre de quien lo había enviado. Tanto es así que ya el Talmud registra la posibilidad que existía en Israel de que una persona enviara a otra a casarse en nombre de él. ¿Me explico? Eso se llama pues, matrimonio por medio apoderado. Entonces esa persona era un shaliach. Yo enviaba a mi shaliach: cásate a nombre mío, que yo me quedé en alta mar, no puedo llegar el día de la boda, o estoy enfermo, etc. Pero yo quiero que el matrimonio se celebre tal día. Y le daba una carta donde lo autorizaba. Vamos a ir, por ejemplo, a ver cómo Pablo, en Hechos de los Apóstoles, ¿Cómo es la traducción? Discúlpame, de lo que es apóstol. un plenipotenciario, un enviado, pero con derechos de decisión y de palabra. ¿Me explico? Entonces, es tan importante que el Talmud de Babilonia dice que el enviado de una persona es como él mismo. Dimos almirante. Sí, eso es en griego. En griego. Griego, sí. Pero en hebreo no es almirante, en hebreo es un plenipotenciario, un apoderado. Vamos a ver, por ejemplo, que eso se cumplió aquí. Fíjense el aspecto. Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Miren lo que dice el 1 y el 2. Dice: Shaul, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces él iba a cumplir una misión diplomática. Le da una carta, la carta era la que lo autorizaba a él como enviado, como shaliach, y él iba como un embajador con pleno poder de decir a los que capturen aquí: háganle esto, tráiganlo, métanlo preso, etcétera, etcétera. Una autoridad que recibía. Entonces, hoy nadie puede decir que es apóstol de Jesús, porque tendríamos que llegar a aceptar la mera idea de que lo que esa persona diga o haga es porque tiene validez de parte de Jesús. Y eso es peligroso, muy peligroso. Llega alguien y dice: no, yo soy apóstol de Jesucristo y yo digo de que el hombre sí puede tener varias mujeres. Apague y vamos. ¿Ya? Eso no se puede. Entonces es claro que un shaliach no puede hablar en contra de la Torá. No tiene o sea, bíblicamente y culturalmente, un shaliach en Israel nunca tenía que ver con legislaciones sobre la Torá, porque la Torá estaba escrita y nadie osaba cambiarla, contrario a lo que pasa hoy. Hoy un apóstol se atreve a modificar el contenido de la Torá. ¿Me explico? Los apóstoles de esa época lo que hacían era ejecutar una delegación, una autoridad que ya venía recibida de parte, de este caso directamente Jesús, y por eso corroboramos
que ninguno de los apóstoles se opuso a la Torá. ¿Ya? Nunca se opusieron a la Torá. Siguieron las normas que Yehoshua les dictaba y que nunca son contrarias a la Torá. ¿Listo? Esa es la importancia. Pero usted compara un apóstol de hoy y eso coge un hacha y va cortando la Torá por todos lados. Y así con un dedillo, con un pincelazo dice, no, Shabbat no. No, el cerdo sí se puede comer. Así, como si él fuera no sé, el secretario del tribunal del cielo, una cosa así por el estilo. ¿Verdad? Son atribuciones mal tomadas, son abusos, son atrevimientos. Entonces por eso habíamos llegado a hablar de la palabra apóstol, porque aquí es la primera vez en 6:30 de Marcos, donde la encontramos ya como caracterizada. Entonces vamos a leer desde allí. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Yehoshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Imagínense, igualito a los de hoy, ¿verdad? Y se fueron solo en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Yehoshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y demos de comer. 200 denarios, saquen la cuenta, 2 denarios eran el sueldo mínimo de esa época. O sea que tenían de allí 100 días de trabajo acumulado, ¿cierto? 100 días de trabajo. Y sin embargo, como vamos a ver al final, los que comieron fueron más de 5.000 personas. Entonces no alcanzaba ese dinero para comprar para tanta gente. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 panes. 5 y 2 peces. 2 peces. 5 y 2 peces. 5 panes, 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de a 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Ya? Llama la atención, ¿se acuerdan que así salió Israel de Egipto? En grupos de a 50. ¿Se acuerdan? Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantándolo los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y envió a sus discípulos para que pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Cuando dice 5.000 hombres, duplíquelo. Mujeres y niños, llegamos casi a 10.000. ¿Ya? Cuando dice solo hombres, estadísticamente eso se tiene que duplicar por lo menos, sin meter los niños. Pero nada más que duplicando, ahí comieron 10.000 personas. ¿Ya? Pudiéramos decir 12.000, con los niños y todo esto. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia. ¿Cuándo es la 4ª vigilia? La última de 3 a 4 de la mañana. Ya es la última como tal. O sea, estaba amaneciendo. ¿Ya? Estaba amaneciendo. Estaba atravesando el lado de la ¿Cada vigilia tenía qué tiempo? ¿Ah? ¿Cada vigilia tenía qué tiempo? Como 2 horas. Sí. Sí, 2 horas de duración. Eso lo llamaban vigilia. Sí. Era simplemente guardias que se hacían y porque había un periodo establecido para lo que era la recitación del Shema. Entonces había un plazo para recitar Shema hasta la medianoche
y otros que lo hacían, digamos, un poco antes y otros en la medianoche y otros después de la madrugada. ¿Ya? Entonces a eso se referían esas vigilias. ¿Me explico? Eran periodos establecidos para recitación de las oraciones. Entonces dice, y viendo de remar con gran fatiga porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un ¿qué? Fantasma. ¿Cierto? Y gritaron. Y eso ustedes, esa narrativa que está allí es curiosa porque deja ver la influencia cultural griega en tierra de Israel. Claro. Y vas a estar pensando ni que nada. Ni siquiera la palabra fantasma existe en hebreo. ¿Ah? Usaron la palabra griega fantasma, porque eso no existe en hebreo. ¿Ya? Tuvieron que hacer un préstamo lingüístico, así como hay muchas palabras que ellos tomaron del griego y del latín. Por ejemplo, hay una palabra que es griega que es el triclinos. El triclinos es el comedor. Esa palabra no existe en hebreo. Salón para comer, comedor como llamamos nosotros, no existe. Entonces ellos tomaron del griego y decían triclinos, porque bueno, es una forma como novedosa de llamar a las cosas. Para el hebreo eso era el salón y punto, el heder, la mesa, pero no había el concepto mental del comedor como una sección especial de la casa. ¿Me explico? Porque se comía en cualquier parte, en el piso, donde fuera. Entonces no había una ubicación específica, este es el comedor. Pero los griegos sí tenían eso. Entonces ellos aprendieron a decir triclinos. El prosdor era el antesala o el antecomedor, que era como una sala de estar, donde se tomaban unas bebidas previas o el vino antes de comer. Entonces, prosdor, eso no existe en hebreo. Eso es concepto griego, pero sale en la literatura, en la Mishnah. Y hay un dicho que dice, prepárate en el prosdor. Dice, este mundo es como un prosdor delante del mundo venidero. Arréglate en el prosdor antes de que entres en el triclinos. Combina griego con hebreo. Exactamente. ¿Por qué? Porque así, ese es el entorno cultural, para que se den cuenta. Entonces, en hebreo existía la palabra también aspanta, que era otra palabra de origen persa, de donde viene espanto también. Los 7 ashpanta eran de la religión persa y de ahí pues se filtró con el concepto griego de fantasma, porque fantasma significa simplemente aparición, ¿cierto? Aparición. Pero no era algo que fuera propio de la ideología hebrea, del imaginario hebreo. Ustedes nunca van a ver eso en la Biblia. Del monoteísmo. Exactamente, eso no es propio de la religión, de la fe de Israel. Entonces ellos salen con esa palabra extraña. El redactor. Claro, ¿no? Y ellos seguramente la usaron. Vieron un fantasma. Eso fue la impresión que ellos se llevaron. Un espanto. Ashpanta, diría eso en persa. Y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando dice tener ánimo significa lo que diría en hebreo, Hizku. Masá. Háganse, tengan fuerza, ¿ya? Tengan fuerza, aguántense ahí, como diría en costeño, aguántense ahí. Aguanta, yo soy, cálmate, ¿verdad? Y subió ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjense eso interesante. Eso significa que el corazón de ellos todavía era de piedra. Por eso dice que estaba endurecido. No habían sido circuncidados. No había llegado a ellos Ruach HaKodesh. Tenían apenas la plantilla, pero todavía no estaba en la capacidad de permanecer fieles. No les había sido dada. Pero sí creían que era el Mesías. Claro, una cosa de pronto, bueno, creer tiene un relativo, porque aquí estamos hablando más bien de un nivel de confianza, pero el creer
No. ¿Por Creer qué? como tal, no. El creer como tal. Pero como relajo, dice Tom, Andrés le hizo a Felipe, Felipe hizo a Nicodemo, hey, ven, pila, encontramos de que Moshe habló. Claro. Ese texto es para mí, mejor dicho, Sí, pero fíjate tú, está que declarando que era. a la hora de la resurrección, todo el mundo se torció ahí. Nadie se acordaba. ¿Ya? Y cuando llegó María Magdalena, ni le prestaron atención. Nosotros pensamos que él era el que iba a redimir Israel y ya son 3 días. Todo el mundo estaba, tuvieron un momento de euforia, obviamente, porque, ay, ¿quién no se va a sorprender viendo un muerto resucitar? ¿Quién no se va a sorprender viendo? Tenía un nivel de convencimiento intelectual, ¿ya? Pero el creer bíblico, el que nunca se iban a echar atrás, ese todavía no, ¿ya? Ese todavía no les había llegado. Por eso él les dijo, el Espíritu Santo es el que les va a recordar todas las cosas. Convencer. Va a redarguir, lo va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Pero así solo no. Se les olvidaba rápido. ¿Ya? Tenía que venir el poder de la santidad sobre ellos para que pudieran resistir naufragios, apedreamientos, blasfemias, latigazos, empujones. Si eso hubieran ellos enfrentado solo con su nivel de convencimiento intelectual, no hubieran aguantado. Se tuerce. ¿Ya? Si hubieran defendido como cuando Sí, Pedro sacó la a su manera. Mira lo que dice ahí. Porque tenían sus corazones todavía endurecidos, porque no habían entendido lo de los panes. Fíjense ustedes qué interesante. Acaban de ver semejante milagro. Alimentar a más de 10,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y se les aparece ahí en el mar y enseguida tienen miedo. ¿Ah? Diga, hermano. De hecho, en ese mismo estado estaban cuando salieron de Egipto los israelitas y los de las demás naciones. Claro. Vieron esa cantidad de milagros y dijeron, ese es Dios. Ese es Dios, sí, vamos. Pero cuando se apartó por un instante, En el desierto ya. enseguida se amilanaron toditos. Entonces ese no es el creer bíblico que viene de la circuncisión del corazón. Y hace mucha gente que está convencida que cree. Por eso aquí hemos hablado que creer es exhibir fidelidad. El creer bíblico es eso. Entonces el verbo ma'amín, Ese verbo es lo que traduce correctamente eso. Lehamín es exhibir fidelidad. Que en hebreo moderno a Yehudá, Eliezer ben Yehudá, se le haya ocurrido darle el significado de creer, ya eso es otra cosa. ¿Ya? Desde 1886 para acá ese verbo empezó a significar creer al modo occidental. ¿Ya? Anima a mí, yo creo. Soy hebreo moderno de 1886 para acá, pero el bíblico no tiene ese significado. El bíblico te está diciendo que tú exhibes. Yo aquí el otro día daba la evolución de la palabra, ¿verdad? E inclusive la raíz viene de la idea de educar. Y cuando tú te afianzas en lo que has sido enseñado y practicas, a la hora de la prueba vas a mostrar aquello en que fuiste enseñado, en que fuiste instruido. No vas a estar inventando otra cosa. Por su fruto los conoceréis. Por su fruto. Entonces el árbol de mango, todo el mundo esperando a que dé fruto y sale dando fresas. ¿Ah? No se puede. ¿Ya? Entonces Dios criando, mostrando señales, diciendo yo soy Dios, al momento de alguien venir la prueba no va a salir, yo creo en Baal. Eso sería como extraño, ¿verdad? Tiene Dios que haber educado a la persona y por eso fue lo que pasó con Job. Él se lo tiró al diablo y dijo, te lo tiro, te lo echo. Dale lo que quiera para que vea que no se va a torcer. ¿Ya? Le va a poder hacer lo que sea, solamente guarda de la vida. No le va a tocar la vida. Le puede quitar la familia, le puede matar los hijos, quitarle la riqueza, ponerlo leproso, que la mujer lo deje. Pues la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Ya? Semejante acompañamiento ese, ¿ah? Maldice a Dios y muérete. ¿Ya? Y aguantó todo eso.
Y eso es duro, o sea, usted sabe que la esposa le sabe Ayer se mató un conductor con una mujer. Sí. Es Hombre, bueno, una cartica, Mateo, me no deje nada. Hombre. ya, ¿Sí o no? imagínate tú. ¿Ah? De las cosas más difíciles que hay a veces es esa parte emocional. Y él aguantó eso. Dice que los amigos duraron 3 días en silencio. Yo imagino el juicio que le harían No, y ahí dice, y las caras que le pondrían. todo. Ellos le decían, algo has tenido que haber hecho, eso no te vino de balde, algo tienes que haber pecado. Y Tú que crees en Dios, tú que... ¿verdad? Imagínense. Y pasó. ¿Por qué? Porque tenía el corazón circuncidado. Dios se lo había circuncidado, como una muestra anticipada de todo lo que haría con nosotros. Así que un creyente no se va a torcer, que ay, que el pastor me miró mal, que el líder que no sé qué, ya no voy. Eso no es de creyente, esos son pretextos. Y hay un malhechor que lo reconoce como Dios. Uno de los que están en la cruz. Sí, claro, ahí está el ejemplo. Yo siempre coloco al que murió al lado de Jesús. Yo siempre lo coloco ejemplo de que ese Señor no tuvo tiempo de hacer ningún mandamiento, no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de nada, pero Dios lo llamó en ese momento y estás matriculado, tranquilo, muérete tranquilo. Arrepiéntate, ya me arrepentí. Esto está ganado. Muy bien. Oye, lo interesante es el otro que estaba ahí. Yo me imagino el tremendo dolor que es eso. ¿Cómo le puede decir a Jesús? O sea, si tú eres el Cristo, Claro. ¿cómo puedes decirle? Sí, Si hay un dolor tremendo ahí. Y la otra cosa que me imagino es eso lleno de gente. claro. Porque Jesús tenía... Y todo el que pasaba por ahí ¿Y iba cómo viendo podían escuchar la conversación del uno, del otro y del otro de más allá? que O estaban. sea, que se estaban contestando ellos entre sí. Eso O sea, hablaban grande y eso era un eco, pues, porque ellos murieron fuera de Jerusalén y la pared obviamente pues hace una especie de concha acústica. Ellos murieron en la parte trasera y esto es interesante, disculpen el paréntesis, pues me emocioné con eso, nada más de acordarme. Supongamos que Jerusalén tiene 7 puertas, sí las tiene, ¿yo? Jerusalén, la ciudad murallada, tiene 7 puertas, la ciudad antigua. y una se llama la puerta de las ovejas. Exacto, esa quedaba de este lado por acá. El asunto es que aquí en la parte trasera, aquí queda una de las colinas, porque todo este sistema montañoso, si no lo sabían, Jerusalén está rodeado de 7 colinas, 5, 6 y 7. En el Talmud se le conoce como la ciudad de las 7 colinas. Eso es importante, porque casi todo el mundo cuando piensa en la bestia que se sienta en 7 colinas cree que es el Vaticano solamente y pueda que esté implícita también la Jerusalén terrenal, ¿verdad? Sí. ¿Me explico? Los 7. Las 7 colinas. Sí, pero- Entonces, una de las 7 colinas es acá en Gulgaltá, o sea, todo este sistema se llama Morilla, el sistema montañoso de Morilla. Entonces, en Morilla, Yehoshua muere en esta parte trasera, le dicen la calavera, ¿ya? Y esto pues está acá, de este lado, ¿cierto? Es aquí entonces donde muy probablemente haya ocurrido el sacrificio de Isaac, el intento de sacrificio de Isaac, porque el Génesis dice, en esta montaña Adonai será visto, y es en esta montaña donde Hashem fue visto. ¿Me explico? Eso tiene una conexión profunda muy bonita, por eso quise recordar. Entonces aquí, en este pasaje, pues esto tiene unas condiciones físicas que hacen que se produzca una buena acústica, ¿ya? Una buena acústica, es decir, que eso funcionó como una concha acústica, así. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Ahora yo pregunto, ¿ese es el mismo lugar donde está la catedral ahora mismo? Una catedral que... No, Porque, bueno, eso es lo que dicen. el lugar donde ellos toman como el santo, el lugar de la crucifixión, está un tris separado de donde se ha identificado el lugar, porque inclusive hay relatos talmúdicos que dicen que en ese lugar fue donde Dios creó al primer Adán. Imagínense ustedes, o sea, la conexión es impresionante.
Porque entonces tendríamos el primer Adán, el Sac y luego Yehoshua HaMashiach en ese mismo lugar. Qué impresionante. Un día esto hablamos de eso, ¿ya? Pero bien interesante. Ya vamos a seguir leyendo. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Ginosar, como se dice en arameo. Ginosar, en hebreo es Kineret. Aquí ponen Genezaret. No, pero en sí, ¿cuál fue la dureza? Lo que define, dice, da una explicación de Porque no habían entendido la multiplicación de los panes. Claro. O sea, de que él era el proveedor, él era poderoso para librarlo de lo que fuera, entonces no tenía que tener miedo. Le está diciendo, acabo de hacer un milagro de multiplicación y se van a milanar, se van a poner chiquiticos por una cosa de esta, por un viento, o porque me vieron a mí ya en un fantasma. Eso es falta de fidelidad. ¿Ya? Como digo, le acaba de dar una señal, semejante señal, una enseñanza, y se le va a olvidar a la nada. ¿Se le olvidó? Ah, sí, por allá multiplicó unos panes, pero eso como que no tiene que ver con esto. Todo tiene que ver, todo tiene que ver, porque está escrito después, a los que son llamados, todas las cosas los llevan al bien. Al bien es Dios, no al bien que a mí me parezca, es Dios. ¿Ya? Entonces ahí está la dureza de ellos. No relacionan una cosa con otra. ¿Ya? No se dan cuenta que si hizo esa señal precisamente para que no tengan miedo, porque les dice, ¿cómo lo vamos a alimentar? No se preocupen, pan es lo que hay. ¿Ya? Pescado es lo que hay. ¿De dónde? Yo sé lo que les digo. Fíjense ustedes. Lo dejó solo por un ratico y enseguida ya estaban llenos de miedo. De las cosas que más se repiten en la escritura es el no temáis. No temáis. No tengan miedo. ¿Ya? Eso lo vimos hace ratico también. Y los profetas y todos dicen no tengan miedo. No teman ni te asusten ni siervo de Jacob. ¿Por qué? Porque el temor es un fruto, ese miedo o ese pánico es un fruto del pecado, de la mentira de Satanás. Los jueces también están. Exactamente, ¿ya? No tengan miedo. Seguros, Dios es el que lo ha enseñado, no les ha mostrado tantas cosas. Poderoso es para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces dice, y arribaron a la orilla, y salieron ellos de la barca, enseguida la gente les reconoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban, aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanados. ¡Wow! Imagínense ustedes. Con milagros sin milagros. ¿Ah? Seguro voy a pasar por esta calle. Me pagas primero y dime si quieres milagro o no quieres milagro. ¿Cierto? Ese es el... Igualito hagan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se atreven a hablar así y decir que son apóstoles de Jesucristo? Vamos al 7. Ya vamos por el 7. Vamos llegando ya a la mitad del libro. ¿Ah? Dice, se juntaron a Yehoshua los Perushim. Piensen ustedes, la palabra Parush o Perushi, vamos a colocarlo aquí, Perushi, este es el plural, Perushim, singular Perushi, significa apartado, separado, separado. Y también significa el intérprete. Intérprete, pero no de traducción, sino intérprete de explicaciones. Perushim es fariseo. Sí, Perushim es el plural. Perushim en plural, fariseos. Perushi, estudiando el singular, significa eso, apartado, separado o intérprete.
que tiene ese segundo significado. O sea que los fariseos eran intérpretes de la verdad. ¿Sí? Exactamente. Y vamos a ver en Romanos, Los escribas, Más que lo los escribas eran los que retenían la fidelidad del texto. ¿Ya? Entonces, memorizaban el texto. Claro, el escriba, Era lo que se conocía como los masoretas. no, Masoreta después, Sí, pero me refiero la función De esa escuela. Ah, de esa escuela. O sea, venían de ahí. vamos a terminar de explicar y ahora vamos a ver lo otro. Esto es fariseo. Y el sofer es escriba, pero la idea en español no es exacta con respecto al hebreo. Sofer significa contador. Su función principal era contar las letras del texto hebreo y asegurarse de que cada copia que hacían tuviera el mismo número de letras del original. Por eso se llamaban sofer. Sí, lo contaban. Sofrim, en plural, sofrim. Sofer, contador. Iban contando las letras. La Torah tiene 425.000 tantas letras, solo saben ellos, las contaron. ¿Ya? Entonces el contador retenía el texto fiel, digámoslo así, se aseguraba que fuera un texto fiel, pero la interpretación la tenían los fariseos. Porque el escriba podía leer eso y tener el total de las letras, pero no sabía cómo se entendía eso. Por esto eran llaves. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver en Romanos capítulo 1. Miren lo que dice aquí. 1:1. ¿Qué dice Romanos 1:1? Dice, Pablo, siervo de Mashiach, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado por el Evangelio. Ahí para el está. Evangelio de Dios. Apartado. Cuando leemos apartado allí, se puede entender fácilmente, es como si dijera fariseo para el Evangelio. ¿Me explico? Perushi Lipsorata Tov. Fariseo para el Evangelio. Eso sonaría espectacular en la época. ¿Ya? Un fariseo para el Evangelio. Es como suena hoy todavía judío para Jesús. ¿Ya? Jews for Jesus. Entonces eso causa impacto. Aquí entra, diría en hebreo, Perushi Lipsorata Tov, sería fariseo para el Evangelio. A un fariseo que cree en el Evangelio. Y es que él lo siguió diciendo, ¿cierto? Él dijo, yo soy fariseo, de fariseo en cuanto a la ley fariseo, pertenecía a la más estricta secta de nuestra religión, fui celoso y todo. Y hasta el final se identificó como fariseo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente recibió la circuncisión del corazón y todo lo que tenía que rebanarse y quitarse se le quitó. Pero eso no lo desprendió de la identidad académica que traía. Porque sin duda alguna, los más estudiosos en Israel desde esa época hasta hoy han sido los fariseos. Los demás no estudiaron. Las demás sectas no tenían como tal una teología estructurada. ¿Ya? Entonces fueron los fariseos, que tuvieron sus defectos y cuando se quedaron sin la luz de la revelación del Evangelio, pues han ido desgastándose, obviamente. Pero en su época estuvieron allí. A muchos Jesús les dijo, no estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos, ahí. ¿Cierto? Muy bien. Entonces dice que los fariseos... No lejos implica que le conoció el corazón. No. No está lejos significa que ha venido observando los mandamientos y ha procurado hacer lo que es correcto, pero lo ha hecho de manera imperfecta todavía. ¿Ya? Lo ha hecho de manera Está imperfecta. cumpliendo ahí. Está haciéndolo a su sano juicio, pero no es todavía suficiente. Entonces vamos a leer. Estamos aquí en Marcos. Vamos al capítulo 7. Regresemos al capítulo 7 de Marcos. Entonces dice, algunos escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yehoshua comer con las manos ¿cómo? Bueno, vamos a ver que ya ahí es donde empieza el problema jurídico.
¿Ya? Yadayim, perdón, estaba escribiendo al revés. Yadayim Tum'ot. Eso es lo que traducen manos impuras. ¿Ese concepto es bíblico o no es bíblico? Mano impura. Manos impuras. Tum'ot, de tamé. ¿Qué es lo que es tamé en la Biblia? Desordenado, desordenado. Lo desordenado, lo que ha perdido el diseño divino. ¿Ya? Israel. Dice al revés, manos limpias. Impuras. Ahí No, sí. o sea, lo que dice la escritura. Ah, ok. O sea, le estoy diciendo una pregunta para que nos vayamos ubicando. El concepto de Yadayim Tum'ot no es bíblico. ¿Ya? Bueno, No es bíblico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una cosa es tener las manos sucias, antihigiénicas, porque ahí dice que viendo a algunos de los discípulos comer pan, mire lo que explica, esto es no lavadas. ¿Ya? Cuando dice esto es la asociación que ellos están haciendo, pero que no es correcta. Una cosa es que yo no me lave las manos, que quedarían sucias o antihigiénicas, pero otra cosa es que sean tum'ot, que sean impuras. O sea, que ellos estaban usando un término incorrecto. Estaban usando el término ya. incorrectamente. Porque parece sucio. O sea, ¿Sí? Pero es tumá, dice tumá. ¿Ya? Estaban usando el término de manera incorrecta. aplicaron una cosa. Pero A lo la que no cuestión es. está es, lo hacen adrede. No, por ignorancia. ¿Ya? Eso hay que decirlo, porque es que O para crear la distancia y ellos mantener un estatus. no, porque es que ellos estaban echando esa carga encima de ellos mismos. Dígame, hermano. Y de hecho ya ellos lo que estaban siguiendo una tradición. Exacto. Que Por eso no eso, era ni siquiera inventado por ellos. por eso te digo, malo sería que ellos hubieran creado esa ley para los de afuera y ellos no lo observaran. Ahí sí sería como una mala intención. Lo que sucede igual que hoy en día es eso, que una persona desde niño, los padres le están enseñando algo que ellos después creciendo lo consideran una verdad y llegan adultos y eso para ellos es una realidad total. Exactamente. Y así lo hablan. Exacto. Pero ellos eran enseñados por su propio padre. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de manos impuras no es bíblico, es de ellos. ¿Ya? Mira lo que explica, esto es sin lavar. Entonces, repito, una cosa es tener manos antihigiénicas o sucias, no lavadas, y otra cosa es tener manos impuras. Dime. yo creo que vale la explicación que hace, no sé si el texto, el manuscrito lo hace, Ujú, o el evangelista lo hace. Ya, claro. precisamente para no se piense que existen manos Impuras, también. exactamente. Ya, Claro. Él Hay una aclara. como dices tú, hay una mala asociación entre una mano sucia y una mano Impura. tamé. Exactamente. Ya, que ya hemos visto que el tamé no tiene nada que ver con la Con lo suciedad del higiénico, cuerpo con lo- externa, Es correcto. sino con la composición Interna. o la, digamos, la genética Exacto. de esa carne. Es correcto. Muy bien, correcto. Dígame, hermano. Pero yo creo que también podemos, no sé si estoy viendo mal, Ujú. no necesariamente está diciendo que tiene la mano sucia o si está diciendo que tiene la mano sucia. Sí, pues es que ahí dice, con las manos tum'ot, esto es no lavadas. O sea, ¿Me explico, O sea, no, pero es la está ahí- asociación que ellos le están dando a la Yadayim. Exacto, por ellos llamarlo así. Yo le entiendo en cierto modo que usted dice que no es que las tuvieran llenas de barro o algo, sino no lavadas. Sino que tienen que hacer el rey. Exacto, pero para ellos da igual, aunque no las vieran sucias por ningún lado, si no se las lavaban, por ende estaban sucias. Por el rito del Pero más de estar sucias, las llamaban tum'ot, más allá de sucias. ¿Ya? Como lo hacían con los alimentos. Eso. Ahora vamos a ver. Entonces, cuando veían los discípulos que llegaban de pronto a la plaza, sudados, se secaban el sudor y cogían la manzana, los condenaban. Mira lo que está diciendo, los condenaban. Emitían un juicio contra ellos, una sentencia.
¿Ya? Los trataban prácticamente de pecadores. Entonces dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿cuáles son esos ancianos? Hillel y Shammai, que eran las dos escuelas de la época. Hillel, que le llaman el viejo, y Shammai, el viejo. A todos le llamaban. A los dos le llamaban viejo, por eso aquí traducen los ancianos, se refinan. Pero en Israel le decían así el O viejo. sea que prácticamente ese mandamiento era básicamente de ellos, De impuesto ellos. por ellos. Sí, sí, sí. No de una, No que viniera desde una Moisés. tradición por allá. No que viniera de Moisés. Y lo que No. ellos determinaban, lo que pasa es que hay algo que el judaísmo llama Siag la Torah. Siag la Torah es un concepto que significa cerco a la Torah. Siag la Torah. Eso significa que los rabinos ponían mandamientos para evitar que el hombre violara los mandamientos bíblicos. ¿Ya? Entonces decía, bueno, si bíblicamente, como por ejemplo, no sabemos si tú por error has tocado un animal que sí es tamé, o no te has dado cuenta o no fuiste consciente, entonces lávate las manos por casualidad, por si acaso, para evitarte de que vayas a violar el mandamiento bíblico de tomar cosas, de transmitir impureza. ¿Ya? El principio es sano en cierto modo, o sea, no está mal, está bien. El problema era lo que viene a continuación. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Vamos a llegarle. Volviendo a la plaza, dice, aferrándose a que son ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. El problema no está en no comer. No, me llama la atención porque precisamente o sea, no es tan descabellado, No es descabellado. O irracional, Correcto. ya, porque ya la Torah mandaba a lavar precisamente lo que tocara, lo que Animales tocara tamé, impuros. Exacto. cuerpo tamé, Correcto. sea de cadáver o de animal. Es correcto. Muy bien, muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ajá. Hay una pregunta ahí. Diga. Aquí dice los fariseos y todos los judíos. Cuando dice todos los judíos, ¿se está refiriendo a los que están en evidencia O el pueblo. a los que estudian o A los practicantes. A los practicantes, a los observantes. solamente, ¿verdad? Sí. Porque entonces aquí los discípulos no lo están Claro, haciendo. correcto. Es a los practicantes. Muy bien. Buena observación. Y si volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas cosas hay que tomaron para guardar, como la inmersión de los vasos de beber, de los jarros y los utensilios de metal. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la qué? La tradición. O sea, no es Torah, es tradición. ¿Ya? Entonces, diferencia. Importante. Porque es que lo que vamos a terminar viendo acá es que de este pasaje de Marcos 7 es uno de los que esgrimen para decir de que Jesús dejó limpios todos los alimentos. ¿Ya? Y que por lo tanto se puede comer cerdo. ¿Se dan cuenta? Y el texto no habla de eso. ¿Ya? La discusión es sobre una tradición judía que es un cerco a la Torá y no sobre qué está permitido comer y qué no. ¿De acuerdo? La discusión no es sobre Torá, es sobre una tradición, sobre una halajá. Mira lo que dice. Sino que comen pan con las manos, ¿cómo? Ahí viene el problema jurídico. Tumhots, inmundas. Ahí está el problema. La calificación que le están dando. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Yeshayahu. Fíjense esa respuesta de Jesús, no digo, qué amable por su respuesta, interesante. Deme tiempo para responderle, por favor. Entonces fue hipócritas de una. ¿Ah? Y le citen la Torah. Sí, le cita. Bien dijo usted, Isaías. Entonces aquí hay gente que a veces se agarra de eso. Ay, que los buenos modales, que la decencia. ¿Cómo hablaba el maestro? Eso es una forma de hablar en Israel. Él no se puso, ¿verdad? Respondiendo, él le dijo, muy amables señores fariseos, que tengan buenos días. Gracias por su pregunta. Tal cosa. Cordial saludo.
perdone lo que voy a decir con mucha pena, pero me parece que ustedes, ¿verdad? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso lo decía Isaías antes de que existiera tradición alguna en Israel. ¿Ah? Fíjense ustedes, antes de que existiera la propia tradición oral de los fariseos, ya Isaías había profetizado eso. ¿Ya? Entonces dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, es decir, el que deshonre, ¿se acuerdan que yo le explicaba? El que deshonre, el que le baje la honra al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, esto es corbán, que significa ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, o sea, que se muera de hambre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjense qué curioso, que les citó el único o el primer mandamiento con promesa. Se lo sacó y le dijo: si este, que es el primer mandamiento con promesa, y ustedes con tanta facilidad lo tiran por el suelo y hacen que una persona deje pasar trabajo a su padre o a su madre solo para guardar una tradición, yo me imagino que harán con los demás. ¿Ah? Si este tiene promesa. Si este tiene promesa, que es de lo más eminente, y lo tiran así de fácil, ¿qué se queda para el resto? ¿Ya? Mira lo que viene a continuación. Y llamando así, o sea, después de que le hizo esa introducción, pues una introducción, un paréntesis grandote que les hizo. Y ustedes son hipócritas. ¿Qué significa hipócrita? Vamos a verlo. ¿Qué es hipócrita en la Biblia? ¿Ya? Hipo significa sub, debajo, sub, ¿ya? Y kritos significa juicio, tiene la idea de juicio, kritos. Hipócritos, hipócritas, era la palabra que se usaba para decir los que tenían doble intención, los que tenían dos caras, ¿ya? Los que tenían dos caras, los que tenían doble moral, submorales, digámoslo así. CP, que Sub, después de la P, no arriba, después de la P. hipócritos, ¿ya? Vamos a buscarlo. KP, y después que viene No, el esto es griego, K-R-I-T-O-S, ese kritos, hipócritos. Dime. O sea, que ellos se escondían debajo de un procedimiento, una intención. Correcto, tenían la doble moral, porque entonces al pueblo decía: hagan esto, y después ellos ni con un dedo las movían. ¿Ya? Ni con un dedo. Camináis una milla para hacer un proceso. Claro. Lo convertís Entonces, en mire, aquí en bastardo. el 7.6 aparece la palabra, ya se la voy a escribir acá. En el 7.6 aparece la palabra hipócriton, ¿sí? Está en conjugación. Hipócriton. Submorales, es decir, que tienen doble moral, tienen una moral escondida. ¿Ya? No hay una palabra así en hebreo para esta idea griega. La palabra que se usó en griego o en hebreo que subyace a esta palabra hebrea, ¿de acuerdo? Es la palabra que significa contaminantes. Esa es la que aparece en Isaías. No, pero es que eso no sale en Isaías. Él lo está citando Isaías. Él está citando, pero ahí no sale la palabra hipócrita. No sale. Esa palabra se usó para traducir al griego menafim, que significa contaminantes, contaminadores. ¿Ya? Eso sería como la idea hebrea, contaminadores. Y tiene sentido porque estamos hablando de contaminar. ¿Ya? Entonces tiene mucho sentido. Mira lo que dice. Para ir terminando esto, dice:
Estamos en el versículo 14. Llamando así a la multitud, les dijo: oídme todos y entended. No hay fuera del hombre, no hay nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, es decir, cambiarle su naturaleza que Dios le dio. ¿Ya? Ojo, cambiar la naturaleza que Dios le dio. Si Dios hizo algo puro, eso es puro. Y si algo es impuro, es impuro. No existe la capacidad de volver lo puro impuro y viceversa. Porque todas las impurezas de las que habla la Torá eran temporales. ¿Ya? La mujer duraba impura por el periodo, por el parto, el hombre cuando tenía enfermedades, lepra, etc. Pero no eran estados permanentes, eran temporales. ¿Ya? Entonces mira lo que dice a continuación. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ya? Eso sí contamina. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Eso es una parábola. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron a los discípulos sobre qué. La parábola. O sea que él no está ahí ni siquiera hablando literalmente. Una parábola. ¿Ya? Dice, él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿Ya? Punto. Ahí viene el problema de la traducción. ¿Qué dice? Así declaraba puro todos los alimentos. Bueno, eso está mal, porque ahí no dice así declaraba. ¿Ya? Aquí tenemos el texto griego, el versículo 19. Miren. Agregado. Y eso está agregado. ¿Ya? ¿Cómo es que dice? Así declaraba. Así dice esta traducción, así declaró limpias todas las comidas. No, ella. Anteayer le dio Ahí no dice. un amigo mío jovencito, por tanto comer cerdo y mondongo. Ahí no dice eso. Aquí lo que dice es, ¿cierto? Dice, y sale a la letrina, ¿cierto? Estando limpios los alimentos. Estando limpios los alimentos. ¿Ya? Ahí no dice, así declaraba. Eso no sale en griego. Búsquelo en griego que no sale. Y eso es lo que hace la maña del traductor. Dice, y sale a la letrina, quedando limpios los alimentos. De todos modos, o sea, todo el contexto, primero que están hablando son entre judíos. Entre judíos. Ya ahí se sabe ya que ellos ya saben qué es alimento y qué no es alimento. Correcto. ¿Qué es lo comestible y qué no es lo comestible? Entonces, como le dije al principio, la discusión no era sobre Torá y sobre qué se come. La discusión era sobre una tradición que estaba insinuando que el no lavarse las manos le cambiaba la naturaleza a los alimentos. O sea que por ejemplo, ahí se puede quedar así, sino que uno tiene que dejar el mensaje en el ser y eso, sino en las cosas que dice la Biblia. Exactamente, ya, porque es que ahí no está hablando de eso. Ahí no está hablando de que declaro limpio todos los alimentos. Porque la Torah dice qué es lo que es alimento. Aquí lo que está diciendo es que dejó limpios los alimentos Con respecto a la tradición. A la tradición. Los estaba defendiendo. Claro, Porque los alimentos que son puros por la Torá, los judíos decían que dejaban de ser puros cuando los tocaban con las manos sin lavar. ¿Ya? ¿Me explica? Ahí en el claro, pasa que el texto no lo dice. No, y es que el problema cuando dice así declaraba, ¿no? O sea, ya eso, pero eso no sale en griego, para que se den cuenta, no sale. Eso es una añadidura terrible, indignante. ¿Qué otra versión hay por ahí, la hermana Y todos ponen lo mismo. Natalia? Dice, y sale a la letrina dejando limpios todos los alimentos. Son los nutrientes. Los alimentos, lo que era alimento, lo comestible. No sale, ¿cierto? No sale. Que así declaraba, eso no sale. Eso es un abuso.
para que se den cuenta. Lo más bueno es que lo que hacen es que revisan y que lo que revisan y ponen lo mismo. Ponen lo mismo. Pero aún así el texto está escondido porque si no entendemos lo que es explicado de Tamé, nunca entraría en esto. Es que Claro. lo básico es entender que Tamé es contaminado Claro, en sí mismo, exacto, inmundo. claro. Ya. Correcto, muy bien. Y la otra cosa es entender aquí, ¿verdad? Que Él está dejando limpios los alimentos como Dios los hizo. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Puedo yo venir, sacrificar un corderito que esté sucio sin lavarse y ese animal es puro? Así es. Para los fariseos ya no lo era. ¿Cuándo qué? Un corderito sucio, lo cojo sucio, lo degüello y lo frito y me lo como. Para ellos ya no era puro, ya era tamé. Y si está mal, gana de complicarse la vida porque ahí no dice eso. Aquí dice que esto decía haciendo limpias todas las viandas. Imagínense eso. Repite. Las viandas. Sí, vianda es como la comida. Pero, como le digo, el problema está, esto decía, Ajá. ¿ya? O esto así declaraba, eso es más fuerte todavía. Se nota que tenía ganas de que Jesús dijera eso. ¿Ah? Aquí en notas dice declarando limpios ritualmente. Imagínense ustedes, nada. Claro, aquí la discusión se centra. Si se lava, si se cambia la naturaleza de las cosas al lavarse o no lavarse. Esa es la discusión. Deja de ser puro según la Torá si te lavas las manos o no te lavas las Esa manos. es la discusión. Esa es la discusión. Porque la tradición sí afirmaba eso. Porque la tradición decía así No es cambia. como si estuviera haciendo jurisprudencia ahí. Es correcto. Ya. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Están equivocados. Hasta allá no llega el mandamiento de Dios. Lo que Dios hizo puro, lo hizo puro y Lo punto. que es impuro. Y lo que es impuro es impuro. Ya, y fíjense que es peligroso, porque así como tenían la capacidad de llamar impuro a lo que era puro, podían terminar llamando puro a lo que era impuro. No es que Pablo lo dice. No me acuerdo, estos, refiriéndose a un grupo, no sé, no me acuerdo refiriendo al tema central, Ajá. pero se me viene a la mente que él dije, algunos llaman puros, Sí, lo puro, impuro. claro, eso es en Tito, que dice que Por allá sí. para los puros todo es puro, pero Ah, para los impuros nada les es puro, porque se contaminan aún en las cosas que son puras. Algo así están relacionando. Entonces, fíjense ustedes, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Mire, contaminar en el sentido de dañar. Porque dentro del corazón de los hombres, los no circuncidados, salen los malos pensamientos, es decir, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia e insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y sí contaminan al hombre, sí lo desordenan. Pero que yo me como una manzana con las manos no lavadas no va a desordenar la estructura biológica y genética de la fruta. En los versos 20. ¿Ya? En los versos 20 dice contamina y en el último, el 23, dice contamina. Ahí sí se usó también. Ahí sí es también. Eso sí es también. Porque dice 20, Desorganiza. claro, 20, pero decía, todo lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Claro. Lo Eso que sí, sale. metamé. Porque ahí se está refiriendo al corazón, al lep. Claro. ¿Cierto? Y termina en el 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan Claro. al hombre. ¿Por qué? ¿Qué lo contamina? En los términos de tamén. De tamé. Ok. ¿Por qué? Porque los desorganizan. Le desorganizan la vida. Causa una desorganización. Entonces el concepto de tamé bíblico, como vemos, está muy relacionado con la organización, ¿ya? Con la desorganización, en este caso, y que tiene una estrecha relación con los pecados. Pero no tiene que ver con el concepto de antihigiénico, que no está mal. Sí está bien lavarse las manos. Jesús no está hablando en contra de eso. Sino que ellos condenaban. Y ahí está el problema. ¿Ya? Dígame, hermano. Esto se puede relacionar también con la visión de Pedro cuando Dios le dice no llames como un inmundo a lo que Dios no, o sea, no era Dios quien había declarado como un inmundo a los que no eran judíos. Claro, exacto. Él le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú, ni profano ni inmundo. De eso hablamos la próxima. Bueno, vamos a despedirnos. Hemos Entonces el terminado por hoy. concepto de que lo que sale de así